cierre sus ojos y pídale al Señor que Él se revele en esa grandeza, en ese gran Dios, en ese gran Dios. Señor, tú eres un Dios de autoridad, un Dios de gobierno, un Dios, Señor, que establece tu perfecta voluntad en el cielo como aquí en la tierra, Señor. Señor, que en esta noche podamos aprovechar la oportunidad de poder recibir más de tu presencia, Señor. De poder tener una revelación más acerca, Señor, de tu persona, de tu grandeza, de tu poder, tu señorío, Señor. Para que a través de nuestras vidas, Señor, los que están en oscuridad, los que están atados, los que están, Señor, caídos, todos los que están, Señor, presos bajo el poder del pecado y el enemigo, sean liberados, Señor, sean ministrados. Pero, Señor, revélate a nuestras vidas, revélate a nuestras vidas, Señor. Señor, y en esta noche, que sea una noche donde, Señor, aquellos que están necesitados de una obra poderosa de tu Espíritu Santo, Señor, tengan la fe suficiente, la expectativa suficiente para creer, Señor, que en esta noche tú tienes el poder para obrar, para manifestarte. Y, Señor, tan solo te basta alguien que tenga fe y que crea. Y que pueda, Señor, abrir su corazón para recibir un toque poderoso de tu presencia, Señor. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Qué bueno verles, Dios les bendiga. Pónganse cómodos, tomen asiento. Qué lindo grupo tenemos en esta oportunidad, en esta noche. Sabe que siempre digo que el Señor va a darles más a aquellos que tienen más hambre, que tienen más ganas. Y cuando alguien tiene hambre del Señor se nota. ¿Saben por qué? Una de las cosas que se nota es porque cuando hay una oportunidad de recibir una palabra, algo de Dios, la persona está presente. Estar presente en los negocios del Señor, diga, nos conviene. En los negocios del Señor nos conviene estar. Así que quiero desafiarte que puedas tener tu Biblia. El Señor ha puesto una palabra en mi corazón para compartir. Creo que esta palabra necesita una revelación del Señor porque es la clave para vivir en victoria. Hay mucha gente que son del Señor, pero no están viviendo a la altura de lo que el Señor está deseando. De hecho, estamos en la serie Manifestando el Reino. Manifestando el Reino. Y la palabra del Señor dice que en el reino de Dios hay poder, ¿o no es así? Hay poder de Dios. Que el reino de Dios no es comida y bebida, no es placeres tan baratos como las cosas que a veces podemos disfrutar terrenalmente. No, el reino de Dios manifiesta a Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios, la fuerza de Dios. Pero desgraciadamente a veces hay muchos creyentes llamados a manifestar ese reino que no están viviendo a esa altura de la bendición. Creo que estamos recibiendo del Señor unas palabras tan preciosas con los pastores que nos traen revelación de lo que es el reino de Dios. Y el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Y es fácil decirlo, ¿cuántas veces lo hemos hasta orado? Pero el reino de Dios no se manifiesta así nomás. Hay que entenderlo, hay que poder experimentarlo y desear, orar, que el reino de Dios se manifieste en medio nuestro. Te invito a que abras la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Hoy vamos a hablar de la identidad en el reino, un tema apasionante. Y sabiendo que es una reunión entre semana, vamos a pedirle al Señor que pueda darnos la suficiente sabiduría para poder tener una claridad y recibir lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, estamos ahora en Éxodo capítulo 3, verso 14, y mientras estás buscando quiero dejarte ya algo plasmado en tu corazón. Tu fortaleza y seguridad espiritual radica en saber quién realmente eres. Tu fortaleza y tu seguridad espiritual radica en saber quién realmente nosotros somos en Dios. Dicho esto, vamos a Éxodo capítulo 3, 14. Ahí está Dios manifestándole un plan a un tal Moisés y en un momento hay una revelación interesante. Dice, yo soy el que soy.
Dios, el Jehová, el Yahvé, el Elohim, se está presentando, le da una carta de presentación a este Moisés que está tratando de ver quién es Dios, quién habla con él, que lo está encontrando en un momento de debilidad muy profunda en su identidad personal. Sin embargo, el Señor saca chapa y va con todo y se presenta, le dice: yo soy el que soy, ese es mi nombre, y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Acá hay algo muy interesante y es algo que el Señor nos tiene que enseñar, nos tiene que profundizar en el corazón para que estemos convencidos. Que la misión, que lo que Dios va a hacer, lo que Dios quiere impactar, está directamente ligada a la identidad. Hay un Dios que se presenta, que tiene obviamente seguridad, es el Dios creador, el todopoderoso, ese que siempre se está manifestando como el yo soy, pero Él está ahora poniendo en el corazón de Moisés una misión, y tiene que ver identidad con misión, con un éxito en la obra que el Señor quiere hacer. Los que operan, los que trabajan, los que ministran, los que sirven en el reino de Dios tienen un gran secreto. Saben quién es Dios y saben quiénes son en Dios que los está enviando. Eso es clave. Saber quién es Dios, conocer quién es Dios, pero también quiénes somos cada uno de nosotros, es clave para tener un impacto espiritual y que todo lo que el Padre quiere hacer a través de nuestra vida se esté logrando. Hay una estructura de identidad, porque la identidad la podemos buscar en muchos lados. Hoy se está hablando mucho de identidad, diversidad, bueno, tantas cosas, como que la gente quiere saber cuál es la fuente, quién es, qué soy, qué estoy descubriendo, redescubriendo. Y ustedes saben que es un tema bastante diverso, a veces hasta complejo, pero es uno de los temas centrales de este tiempo. Y los hijos de Dios, nosotros sabemos que el génesis de todo, la fuente de todo, el modelo de todo es nuestro Señor. Por eso, una estructura de identidad está basada en la naturaleza del Padre. Es increíble que el Padre se revela, que el Padre nos revela a nosotros, que desde la creación Él ya está diciendo: somos una triunidad, una estructura de convivencia pluralista, pero un solo Dios, a veces tan difícil de entender para nosotros, y que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, nosotros como creación de Dios partimos de un modelo, de una identidad que primariamente está manifestada en el corazón y en la estructura, en la personalidad de nuestro Dios. Y encontré que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el yo soy, y habla, yo soy, por ejemplo, muchas veces la palabra como yo soy Jehová tu sanador, yo soy el que te guía, el que te amo. 62 veces aparece el término yo soy ya en el Antiguo Testamento, que es donde se presenta originalmente la persona del Padre, ¿no? Del Dios creador, de Jehová. Ahora bajamos un poquito y vamos a pensar en Jesús, ese Jesús del cual nosotros nos podemos identificar. Aquel Jesús que dice: vengo a estar con ustedes, se identificó, pero vino a marcar huellas. Y ese Jesús que dice que aún para el que cree va a hacer cosas mayores que Él. O sea, podemos aprender de Jesús, debemos aprender de Jesús, debemos caminar con Jesús y debemos identificarnos con Jesús. Y Jesús justamente vino a manifestar el reino de Dios. Ustedes saben que el gran problema de la humanidad era el pecado. Sin embargo, Dios tenía un plan y Jesús materializa la ejecución del plan del Padre, y esa fue la misión de Jesús. Y es interesante que el éxito de la misión de Jesús consistió en su seguridad, en la identidad y en la claridad de su propósito. Es interesante esto, porque ahí, al identificarnos nosotros con Jesús, podemos aprender que si queremos tener vidas plenas, queremos tener vidas que tengan relevancia de propósito, que nosotros podamos irnos de nuestros lugares o
aún de la misma vida acá en la tierra, pero haber realizado la voluntad de Dios. El secreto de Jesús debe ser nuestro mismo secreto. Número 1, entonces, tener seguridad de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Pero también como Jesús, claridad de su propósito. Jesús sabía a qué había venido. Hay tantas referencias acerca de que Jesús tenía claridad por qué estaba en este lugar, en esta tierra. Hay 31 razones literales que encontré también como un dato interesante por las cuales Jesús había venido. O sea, Jesús la tenía clara. No vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. 31 veces hay referencias donde Jesús amplía el aspecto de una misión, pero una misión segura, una misión destacada, enfocada. Ahora, yo te animo a abrir acá en el Evangelio de San Juan capítulo 8. Vamos a ver acá un pasaje interesante en el versículo 58 y 59. O sea, vamos a tratar de ver la identidad de Jesús. Y una identidad siempre va a estar confrontada. En un momento Jesús tiene que enfrentar a los religiosos del momento. Jesús estaba como escondido. ¿Se acuerdan que muchas veces los discípulos decían, bueno, maestro, hace milagros, maestro, las multitudes te están siguiendo? Y Jesús decía, vámonos para otro lado. ¿Y qué decía Jesús muchas veces? Mi tiempo, mi hora aún no ha llegado. Se escondía Jesús. Pero llega un momento después de las pruebas que él tuvo en el desierto, donde abre el rollo, ahí empieza a expresar su identidad. Cada vez que hay una identidad definida, es un principio, siempre va a haber problema. Siempre que hay algo establecido por Dios, va a haber una respuesta a una identidad. Y este pasaje viene en ese discurso donde después que Jesús abre el rollo y dice, el Espíritu del Señor me ha enviado, hoy se ha cumplido esta palabra. Cada vez que hay cumplimiento de palabra hay problemas también. Pero fíjense qué interesante que en un momento Jesús le dice, verso 58, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Le está hablando a unos judíos, anda a tocarlo a Abraham. Abraham, el padre de la fe, era Jehová, Abraham. Y Jesús, al cual están viendo como una persona, están viendo lo que está frente a sus ojos, le dice, antes de Abraham fui yo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué lo querían apedrear a Jesús? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el pecado? ¿El pecadito? Era una blasfemia lo que Jesús aparentemente estaba diciendo. Este hombre dice que él tiene una identidad y en su identidad dice que es Dios. A nosotros nos pasaría más o menos igual. A veces uno, no sé, acá en Tandil no lo he visto, pero en ciudades grandes uno ve gente está fumada, quemada, no sé qué, y se cree Jesús y te habla como Jesús. Pues sí, este está loquito. Bueno, ahí pasaría más o menos lo mismo, pero este era Jesús genuino. No era ningún quemado Jesús, era el Hijo de Dios. Su identidad clara provocó un rechazo. Vamos a San Juan capítulo 18, unos capitulitos más adelante. Acá Jesús sigue en ese derrotero del ministerio, donde Él va conquistando, haciendo la voluntad del Padre. Pero fíjense que donde Jesús estaba siempre provocaba una respuesta. Eso me ha llamado mucho la atención. Estoy en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, un detalle que a veces queda como ahí a la pasada o escondido. Versículos 5 y 6 dice, le respondieron a Jesús Nazareno, porque Jesús, dice el versículo 4, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Y acá viene el versículo cuando Jesús les dice, yo soy, otra vez más. Ahí están los soldados con una orden de captura, está el desleal de Judas, están todos, y Jesús le dice, ¿a quién buscan? Y buscamos a Jesús Nazareno, y Jesús saca chapa una vez más, sacó identidad. Dice, me buscan a mí, yo soy el yo soy, ¿no? Y fíjense qué interesante. Para que se cumpliese, dice la palabra del Señor,
aquello que había sido dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro sacó la espada, la desenvainó. Y hay otra aclaración en otro pasaje paralelo que dice que cuando Jesús reveló el nombre, los que estaban alrededor se cayeron. No sé si nunca viste ese detalle. Es tan fuerte el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús revela una identidad, que la identidad respaldada por Dios siempre va a generar un impacto espiritual. Por eso creo que estos temas que estamos compartiendo, y este en particular, es central. No sé si usted se está dando cuenta que si hay algo que Satanás está tratando de tocar en este tiempo, es la identidad de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, de nuestras generaciones. Porque si Satanás logra tocar algo de nuestra identidad, seguramente va a abortar mucho del propósito que Dios tenga con cada uno de nosotros. La identidad es saludable para la valoración personal, y esto ya tiene que ver más con nosotros. Tener una identidad definida, y yo creo que de alguna manera todos lidiamos con algo de nuestra identidad, porque nuestra identidad habla de nuestras historias, habla de nuestro nacimiento, de nuestra historia familiar. Todos tenemos algo con la identidad, pero fíjense qué interesante es poder crecer, afirmar nuestra identidad en Dios, y encontré algunas razones, te las nombro rápidamente. La identidad es saludable para la autoconfianza, tener seguridad personal. Dicen que para enfrentar proyectos, la gente que tiene confianza en sí mismo son los más exitosos, que la seguridad personal nos ayuda, nos previene mucho temas de estrés. Tiene que ver con un impacto a veces en nuestro estado emocional. La gente que tiene una buena valoración cae menos en estados depresivos. Otra razón más: la gente con una buena capacidad de identidad tiene mejor capacidad de perdonar. Yo creo porque no está en juego su valía, es más práctica. No es una persona que alberga tantas cosas que a veces hasta le dan una seguridad falsa, le hacen ser alguien, y vive permanentemente reaccionando. No solamente con la capacidad de perdonar a los demás, sino que la gente que tiene una identidad sana sabe y es mucho más eficiente para perdonarse a sí mismo. Número 3, desarrolla mejores habilidades de aprendizaje. La gente que tiene buena identidad aspira a conseguir metas superiores que estimulen su crecimiento. Claro, quien se ama, quien se valora, se aprecia, va a desear lo mejor para sí mismo. Número 4, aprenden a cuidarse mejor a sí mismas, se preocupan por su salud. En mucho de la pastoral, a veces que tiene que ver con parejas y que uno habla del otro y está preocupado por el otro, normalmente personas que tienen baja autoestima, que están lidiando con problemas de valía personal, se descuidan en la salud. Es interesante. Todo tiene que ver con valoración, ¿no? Y la palabra dice que lo que nosotros amamos, lo que valoramos, nosotros cuidamos. A veces habla de nuestro propio cuerpo también. Número 5, la gente con buena identidad desarrollan una mejor capacidad para enfrentar los problemas. Son más optimistas. Saben que en medio de alguna situación difícil hay posibilidades. ¿Por qué no? Es como que siempre están en otro lugar. Y por antítesis, nosotros podemos ver que gente que está complicado con su estima personal y eso, normalmente parece que todo les cuesta 10 veces más, ¿no? La gente con buena identidad responden con equilibrio, sin exaltarse ni minimizarse. Siempre cuento que escuchaba de un amigo de ahí de la vida que él decía: dame 3 mendrugos y seré tu perro. Suena horrible, pero hay mucha gente que aún sin palabras muchas veces vive de esa manera, conformándose con las migajas, siempre estando en una actitud pasiva en la vida, una actitud lastimosa, y son gente que hasta cuesta ayudarles a avanzar en la vida. La gente con buena identidad buscan los mejores propósitos en la vida, asumen responsabilidades de mejor forma. Esto es interesante, son más seguros de sí mismos.
se autoadministran de una manera más saludable. Número 9, mire, son 10, generan mejores relaciones interpersonales. Y creo que también transmiten esa seguridad que es tan saludable para construir relaciones, para aún saber en qué términos comunicarse. Y muchas veces personas que se manejan de esta manera han tenido que aprender desde el sufrimiento, desde la agresividad, desde todo tipo de violencia también. Y la última dice que la gente con una buena identidad tiene mayor seguridad en la toma de decisiones, son más seguros y no ven lo inmediato, ven mucho más. Es interesante. Por eso creo, mis hermanos, que Dios, un Dios de identidad, que dice yo soy, un Dios que envía, un Dios que cuando se va a enfrentar a un Moisés que nos simboliza a nosotros con sus dudas, temores, problemas de identidad, porque vos acordate que Moisés tenía un lío interior increíble. ¿Quién era su mamá? Él tenía un lío porque por un lado sabía que era una judía, una hebrea mejor dicho, pero no, era el hijo de una princesa que lo encontró en el río. De pronto era el príncipe y está en un desierto quebrado haciendo un trabajo de servidumbre. Entonces, este es el Dios que quiere hacer planes, pero no solamente quiere tocar nuestros discursos de canciones y de versículos de la Biblia. Como decía Pablo, él tenía dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Y la identidad de Cristo es un proceso que necesitamos asimilar para que la vida de Cristo esté por encima de nuestras miserias humanas, porque Cristo quiere usarnos para revelar su reino. Y en nuestra naturaleza es imposible hacerlo. El reino es de Dios, el reino es espiritual y nos necesita procesados, pero sobre todo con una identidad de Cristo marcando nuestra vida. ¿Cuántos quieren esa identidad de Cristo en sus vidas? La tenemos que desear, es para nosotros. Y como desventaja simplemente a la pasada decirte, si nosotros no tenemos una identidad en Cristo personal afirmada, tenemos problemas, nos comparamos. Siempre nos vamos a comparar y en toda comparación uno gana y otro pierde. Y ya sabés quién es el perdedor siempre. Hay competencias. Gente, pero en serio, estoy hablando de gente grande y de alguna manera por ahí todos podemos lidiar con estas cuestiones de vivir bajo la expectativa y la voz de los demás. No está mal escuchar consejos, es más, necesitamos amigos, necesitamos confianza. Pero en muchas cosas, ya como gente madura, no podemos vivir por la opinión de los demás. Obviamente que donde construyen su personalidad, los adolescentes tienen problema con esto, por eso están en la manada, no quieren estar solos, no quieren diferenciarse. Es como que hay una necesidad de pertenencia. Lo peor que le puede pasar es el rechazo, ¿no? Entonces, muchas veces la falta de afirmación, y pensemos aún como adultos, cuando todavía no hemos terminado de madurar algunas áreas de nuestra vida, podemos caer en la envidia. ¿Qué es la envidia? Pobreza personal, porque estoy deseando lo bueno que siento que tiene el otro, pero eso no sería todo el pecado. El pecado estoy despreciando, menospreciando todo lo bueno que también el Señor ha puesto en nuestra vida. Y qué hablar de la gente de baja estima en su identidad. Son gente orgullosa. ¿Por qué? Porque hay que demostrar todo lo bueno, todo lo que uno es, para construir una imagen social y para tener un sentido de identidad completa. Yo creo que en esta sociedad que tenemos, Satanás se ha encargado tanto de tocar la vida de las personas, porque lo que somos en el ser íntimo, en el fuero más íntimo, es lo que nosotros tenemos como identidad. Pero voy a esto, y ahí voy ya tomando vuelo en lo que rápidamente quiero compartirles. La identidad siempre será atacada. La identidad siempre será atacada. Y vas a ir entendiendo por estos puntos por qué muchas veces nos pasan las cosas que nos pasan, sufrimos lo que sufrimos, perdemos tiempo en nuestra vida. Y fíjense que la identidad será, en primer lugar, siempre probada por Satanás. Satanás.
Él lo primero que quiere destruir es todo lo que tiene que ver con Dios, pero quiere destruirnos a nosotros. ¿Vos tenés luchas espirituales? ¿Tenés problemas? ¿Tenés no solamente opresiones, sino muchas veces estás lidiando con cosas que por ahí no te das cuenta, pero el que está manejando o que está poniéndole combustible a ese proceso es el mismo Satanás? Él es nuestro enemigo. Él nos perdió, servíamos al pecado, ahora fuimos rescatados por el Señor y Satanás se convirtió en nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quién, ¿qué? ¿Premiar? No, devorar. Y te voy a decir algo más. Se pone más furioso y la presión es más fuerte cuando decidís ser alguien relevante en la misión estableciendo el reino. Vos quedate sentado toda la vida, sentado figurativamente, por supuesto, y probablemente Satanás te va a molestar, pero no en ese nivel de presión que muchas veces hay. Los siervos de Dios son atacados. Y fíjense que Jesús, antes de salir a la cancha, antes de hacer la voluntad del Padre, está ahí en el desierto, que todos conocemos esa prueba, está solo, y es interesante que Satanás se le acerca. Satanás se le acerca con muchos argumentos, pero uno en particular, el que está en Mateo 4, versículo 3, dice que él le dijo, si eres hijo de Dios, ¿a dónde está atacando Satanás? Identidad. ¿Cómo está atacando la identidad de Jesús? Poniéndole duda. A veces no te agarra la duda de decir, pero si soy un hijo de Dios no debería estar pasando esto, no debería reaccionar de esta manera. Y Satanás siempre va a atacar identidad. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y subrayé pan, ¿por qué? Porque representa una necesidad que tenemos. Y muchas veces nuestras necesidades no resueltas, Satanás usa argumentos, y ¿sabés cómo te da máquina? Para decirte, sos un hijo de Dios. Te hace dudar de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios? Cuando oraste por un ser querido y crees, la palabra dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y se murió. Escuché hace un tiempo, y voy a tratar de reenviártelo en algún momento, una palabra, una prédica tan increíble para este tiempo. Yo digo, esto es pasto para nuestro rebaño. Donde el predicador argumenta, o mejor dicho, dice cómo Satanás argumenta todo para hacerlo culpable a Dios de todo lo que Satanás hace. ¿Me escuchaste? Porque la gente no se ofende con Satanás. ¿Con quién se ofende? Con Dios. Porque Satanás te va a tocar la identidad de Dios y la identidad de Dios en tu vida. Por eso sí, Satanás logra hacernos dudar de nuestra identidad. Nuestra misión está en peligro. Te lo digo muy cortito. Vos le decís a un pibe, sos un, ¿qué adjetivo? Negativo, prolijo. Sos un tonto, no sabés jugar a la pelota. Ya lo condicionaste. Ahora vos lo agarrás al pibe y decís, la verdad, sos una estrella, sos un crack. El tipo sale diferente. Hay padres que motivan y hay padres que destruyen. O sea, si están detrás del alambrado, porque los peores motivadores son los padres en el fútbol infantil, cuando están reclamándole, reprochándole lo mal que hizo el chico, va a jugar peor. Es más, por ahí tira la camiseta y dice, no juego nunca más y vos no me hablés de nada más. Pero el papá que está alentando, ese es mi hijo, vamos que podés, va a jugar bien. Esto funciona en los niños y funciona en nosotros y funciona en el mundo espiritual. ¿Estás conmigo con todo esto? Satanás va a ser el primero que va a probar la identidad y te va a mandar algunos por ahí también. ¿Se acuerdan cuando había unos endemoniados que otros querían liberarlos, pero no eran del pueblo de Dios? ¿Qué les dice el demonio a estos que se acercaron queriéndole hacer exorcismo, liberación, pero sin autoridad? Dice a Jesús, yo lo conozco. Y a Pablo, yo también lo conozco. ¿Y ustedes quiénes son?
Satanás conoce nuestra identidad. Saben quién es un flojo y quién es un peligroso. ¿Sabe qué dijo una vez una endemoniada? Una bruja. Nosotros no podemos hacer nada contra esa gente porque el pastor de ellos tiene una autoridad y nosotros no podemos. ¿Cómo que tiene una autoridad? Hablando de Sebastián, ¿no? ¿Tiene una autoridad nosotros? Sí, porque está todo el día orando. Y si el diablo te dice, ¿y vos quién sos? Y nos dice, ¿y ustedes quiénes son? Por eso, qué interesante, ¿no? Dice la palabra que después de ese episodio de prueba y ataque en la identidad, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros podemos pasar las pruebas y permitir que el Señor nos afirme nuestra identidad, el Espíritu Santo tiene material para usarnos en otro nivel. Y Jesús ahí comenzó su ministerio público. Empezó a decir, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Qué fácil decir, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, tanto en el cielo. No, lo primero que debemos entender, o una de las cosas, es el tema de nuestra identidad. La segunda prueba de identidad, ¿por dónde creen que viene? Nuestra identidad siempre va a ser probada, pero no hablemos de nosotros, reflejándonos en la vida de Jesús. ¿Dónde creen que fue otro círculo tan poderoso, tan fuerte, a veces tan doloroso en la vida de Jesús? Su familia. Su familia. La familia debería ser nuestro refugio, debería ser el lugar donde nosotros, al ser más conocidos, seamos potenciados, animados, motivados. ¿Qué hablar de nuestros matrimonios? Tu esposa, tu compañera de la vida, el esposo, deberían ser realmente los verdaderos coach para que vos puedas proyectarte en la vida. Fíjense, estaba leyendo el otro día en la carta ahí de Santiago, hermano en la carne de Jesús. Pero para llegar a ser lo que fue Santiago, tuvo que pasar un montón de procesos. Y Santiago estaba presente, ahí tengo en San Juan 7:5 un pasaje donde estaba Santiago, Jacobo, también como otro nombre, estaba presente. ¿Y sabe qué dice esa cita? Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Vas entendiendo el dibujo? Satanás prueba nuestra identidad, pero también la familia prueba nuestra identidad. Pasamos a la tercera, vamos rápido. Otra área donde nuestra identidad es probada, los compañeros de la fe. Quienes están con nosotros, reflejado en la vida de Jesús. Jesús eligió compañeros, se dio a conocer. Siempre la gente dudaba de Jesús, ¿no era así? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Jesús hacía un milagrito y lo miraban ya raro. ¿Quién es este? La identidad de Jesús era algo que no podían decodificar. Pero cuando uno elige amigos, los hermanitos que tenés en casa no los elegiste vos. Los hermanitos de la iglesia son hijos del gran Padre. ¿Quién sos vos para decirle no sos hermano? Somos todos hermanos. Pero Jesús se tomó el trabajo, guiado, de elegir su equipo, su gente, sus compañeros, su íntimo, lo que no le decía a la gente. Bueno, Jesús decía, le voy a decir la parabolita esta, es esto lo que quiere decir. Abría el corazón, vamos a comer un asado, vamos a descansar. Sin embargo, fíjense que en un milagro que todos conocemos, el Señor se manifiesta, dice que Jesús entró con los discípulos a la barca. Ahí en Lucas 8 agarré un versículo adelante donde digo, ¿con quién está Jesús? ¿Con quién va en la barca? Sacó un pasaje y le tocó cualquiera como en el colectivo que no nos conoce. No, le dijo a sus conocidos, vamos a ir al otro lado, vamos a ir al propósito que Dios tiene ahí. Sin embargo, cuando hace el milagro, ¿quiénes se miran? Los discípulos, y dice, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Todavía estaban preguntándose y Jesús se cansó de hacer milagros. Qué difícil a veces, ¿no? Esto. Pero fíjense, ahí vamos viendo que la identidad jamás será saludable si viene de afuera.
La identidad tiene que salir de otro lugar mucho más importante, ¿no? En cuarto lugar, la identidad en Jesús fue probada por la gente. Y a mí me gustó este pasaje acá en Lucas 4:22. Dice que todos daban buen testimonio de él. A ver, no toda es mala gente, no todos hablan mal, no todos desconfían, pero acá la gente estaba dando buen testimonio. O sea, esta persona es buena persona. Testimonio significa que hay algo que hace hablar a la gente, manifestar a la gente. Y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, ¿por qué tenemos que hacer tanto argumento para tratar de asociar lo impresionante de alguien con el personaje que tengo al lado? Y Jesús, ¿qué le dice? Leyendo los corazones, dice, seguramente ustedes me referirán el refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús? Lo que la hinchada estaba pidiendo. A ver, si los milagritos que hiciste en Capernaum lo vas a hacer acá en tu tierra. Qué complicado. En Capernaum no le preguntaron nada de esto. ¿Sabe que muchas veces pasa que el Señor exporta gente? Tenemos muchos exportados. Que Dios usa en otra dimensión, en otro volumen, como no los usa en la casa. Jesús dijo muchas veces, no hay profeta sin honra, sino en su propio lugar. Porque muchas veces, en otros Capernaunes, no hay tantas preguntas, la gracia de Dios y demás, ¿no? Así que bueno, tengo 4 y en realidad son 5. La identidad probada por Satanás, por la familia, por los cercanos, por la gente. La identidad está probada desde todos lados. Fuiste a la primaria y ¿qué ponen en la primaria? ¿Qué poníamos? Apodos. Y no empecemos porque los argentinos iríamos todos presos por el, ¿cómo se llama? La asociación. Por el INADI, ¿por qué? El cabezón, el narigón, el no sé qué, el ruso, todos. Y como argentinos somos complicadísimos. Pero como último filtro de prueba de la identidad encontré que también Dios prueba nuestra identidad. Dios nos confronta. ¿Y de dónde lo sacaste? Mateo 6. Cuando parece que Jesús está como fastidiado, ya al arranque de su evangelio tiene problemas con la fe de la gente, de su gente. Cuando dice, ustedes están preocupados por lo que van a comer, por cómo se van a vestir. Y en un momento, ¿qué es lo que dice Jesús? No se preocupen por todas estas cosas como comer y vestirse, porque los incrédulos, los gentiles, también se preocupan por lo mismo. Y entonces, ¿cuál es el argumento acá de Dios? Mirar. Para adentro no, porque adentro probablemente haya miseria personal, haya falta de fe, haya autocompasión. Cuando hay devoluciones de algunos devocionales son increíbles. El devocional inspira fe. Hoy acá tenemos a Mónica, me pasó un testimonio. Ella postea versículos devocionales, palabra de Dios. Gente que no le conoce, que está acompañando a un familiar en un cuadro de cáncer. Dice, se fortaleció con la palabra de Dios y le agradecía una desconocida. Hay vida, tengo alegría. Está conociendo a Dios porque la palabra de Dios revela a Dios. Y acá Jesús está medio fastidiado diciéndole, les di la fe, les di todo, estoy con ustedes y están preocupados. El argumento es, miren hacia afuera, miren las flores del campo, miren las aves del cielo. Y esta es la frase en perfecto argentino, te está mojando la oreja Jesús. Dice, ¿no valen más ustedes que ellos? ¿Qué es lo que el Señor está confrontando a una persona
que está afanosa, que está como necesitada, pero que es parte del reino. Le está confrontando lo que vale. Y cada vez que en nosotros pueda haber queja, puede haber ese tipo de actitud de buscar migajas o las cositas que Dios quiere dar, lo primero que nos va a preguntar el Señor es: acordate cuánto vales. Y podríamos estar haciendo una materia de esto de la identidad. Dijo Jesús que somos hijos, y como hijos el Señor nos va a dar lo mejor. Termino con esto. Hay dos énfasis antes de orar al Señor. Este es un tema que creo que tenemos que asimilarlo, porque el Señor ha dicho que a Él le ha placido entregarnos el reino, aunque seamos una manada pequeña. Manada pequeña, pero con una identidad grande. La identidad en el reino implica dos cosas: ser conocido por el Padre. La identidad en el reino viene por ser conocidos por el Padre, y en segundo lugar, por realizar las obras del Padre. Ser conocidos por el Padre significa que necesito una revelación de Dios de mi identidad. Tiene que ser una revelación de Dios. Porque mi sentido, mi historia, mis padres, mis equivocaciones, mis defectos, me pueden dar cierto material, mis dudas, para decir: esto es lo que soy. Pero la identidad que viene del reino, viene de Dios, proviene de Dios. Pónganse de pie y meditemos en esto que el salmista David afirmaba delante del Señor. El Salmo 139. Y hagamos estas palabras de este salmo nuestra oración, nuestra búsqueda. Porque lo que somos realmente nosotros va a estar probado siempre. Es más, nosotros somos a veces los que más negativamente atentamos contra nuestra propia identidad. Aprovecha Satanás, la gente siempre va a opinar. Todo está expuesto. Pero el rey David supo entender por revelación quién era a la luz del Señor. No a la luz de circunstancia, ni mucho menos de persona. Y él dijo, toma esta oración: Señor, tú me formaste en el vientre de mi madre. Todos estuvimos ahí. Todos estuvimos ahí. El Señor ha dispuesto una naturaleza que no va a cambiar. Ha puesto una matriz en una mujer que fue el lugar desde donde el Señor nos hizo conocido. Tú me formaste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Aunque en lo oculto fui formado y en lo más profundo de la tierra. Y fíjense qué interesante esto. Y en tu libro, ¿en cuál libro? ¿Dónde estaba escrito? En tu libro. Tu vida, mi vida, quiénes somos, el plan, el por qué ahora, por qué me salieron las orejas de esta manera, el por qué tengo el color de mi piel, por qué tengo el número en el escalafón de hermanos en la familia. Todo hay una razón. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueran formadas sin faltar una de ellas. Y aun cuando David hubiese pecado, su identidad estaba anclada en el Señor. Él decía: tú amas la verdad en lo secreto. David sabía que la verdad de su vida no estaba afuera, no estaba en la gente, que ni siquiera dependía de sus errores, porque es una oración dentro de un marco de pecado, de adulterio,
de homicidio. Sin embargo, Él dice, tú amas la verdad en lo secreto y en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Es tiempo que nosotros podamos encontrar en la intimidad, en el centro, en el lugar correcto, la respuesta para cuánto nosotros valemos. Para cuánto nosotros valemos. No nos define lo que viene después, no nos define o no nos tiene que definir la gente aún, ni nuestras equivocaciones. El Señor nos conoció en lo secreto, nos formó y como a Jeremías nos dio, nos formó y nos dio. Vos y yo somos regalos de Dios para esta generación. Vos y yo somos regalos, respuestas de Dios, porque identidad y nuestra misión y propósito van de la mano. Él dijo, yo soy el que soy, y vas a ir, y ese va a ser. Por eso, realizar en segundo lugar las obras del Padre es lo que Dios desea de nosotros. La primera se llama revelación y esto se llama el llamado. Todos fuimos llamados. Dios nos dio una identidad, pero Dios nos da una misión, un sentido de propósito. Por eso sabes que eres hijo de Dios, sabes que eres un siervo de Dios, pero también debes saber que fuiste creado con un propósito. Y eso es lo que a Jesús le bastó. Después fueron anécdotas, historias, milagros, encuentros, desencuentros, pero lo central en la vida de Jesús estuvo marcada por la relación con el Padre, por la identidad del Padre, y Él pudo hacer todo lo que el Padre le había encomendado. Ese es nuestro secreto. La gente de Reino tiene eso en claro, y yo creo que somos una iglesia que el Señor nos está procesando todos los días para estar a la altura de manifestar su reino. Cerrá por un momento tus ojos y tené un momento personal con el Señor. Tené un momento personal con el Señor. Si hay dudas, si hay equivocaciones, si hay culpabilidades, si hay presiones, si hay conflictos, quien tiene la verdad de tu vida por encima de todas las cosas es el Señor que te formó, es el Señor que te dio vida. Y por un momento decirle, Señor, yo abrazo tu verdad. Yo abrazo tu verdad. ¿Cuántas veces estás lidiando con la comparación? Estás lidiando con el comentario de los demás, con la opinión de los demás. ¿Con cuántas cosas? ¿Con cuántas cosas? A veces estás con temor para enfrentar desafíos en la vida y es porque adentro tuyo hay alguien tan necesitado en tu espíritu, en tu corazón. Pero dice la palabra que la verdad te hará libre. La verdad no son esas cosas. La verdad son lo que está escrito en la palabra. La verdad es lo que está escrito en el libro de Dios. Señor, en esta noche que podamos, Señor, recluirnos a tu secreto. Podamos recluirnos al lugar de tu verdad. Al lugar donde somos conocidos, Señor. Y venir bajo el manto de tu gracia para decirte, Señor, revelame quién soy, revelame tu plan, revelame, Señor, lo que viste en mí. Señor, revelame por cuánto me has amado, Señor. El Señor te dice, valés mucho más, valés mucho más, valés mucho más, como para estar dependiendo de una necesidad quizá no resuelta. Señor, pero también en esta noche te pedimos, Dios, que podamos abrazar el llamado. Podamos abrazar el llamado. Todos aquí tienen un llamado y algunos en particular. Hay un llamado que está quemando su corazón. Hay un llamado que te vuelve loco el resto de tu vida. Hay un llamado que te pone intranquilo porque nada de lo que estás haciendo va a satisfacer estar en el centro de la voluntad del Señor. Pero este es día, este es tiempo de abrazar el llamado del Señor y creer que el Señor cumplirá su plan, que Dios te necesita, que después de todo desierto, de todo proceso, el Señor está deseando que abraces ese llamado porque hay obras del Padre que el Señor quiere realizar todavía a través de tu vida.
Señor, te bendecimos, te damos gracias en esta noche. Sana corazones, afirma la fe. Señor, te pedimos un pueblo de sabiduría, ser un pueblo de sabiduría para poder vivir conforme a tu verdad, conforme a tu secreto, conforme a tu palabra. Y Señor, úsanos para la gloria de tu nombre. Seremos un pueblo pequeño, seremos una manada pequeña, aún imperfecta, pero Señor, te ha placido entregarnos el reino. Bendice esta iglesia, bendice a Vida para Todos, bendice esta gran familia, Señor. Que tu reino sea manifestado a través de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Por qué no orás por el que tenés al lado? Elegí uno que tenés al lado ahí, porque está bueno hablar de nosotros. Quizás tu esposa, tu esposo. Y empezá a orar por la identidad del otro. Y empezá a decirle una palabra de afirmación. Fuiste creado por el Señor. Empezá a bendecir en el mundo espiritual la vida del otro. A afirmar. Fuiste creado por el Señor. Fuiste creada. Dios te ha escogido. Te ha escogido para que seas un siervo, una sierva. El Señor te ha guardado del pecado. El Señor cada día aún te va a levantar de cada equivocación, de cada debilidad. El Señor te ha puesto una esposa, un esposo estratégico para ser un compañero en la fe. Hagan pacto con el Señor. Voy a ser alguien que afirme tu identidad porque creo en tu llamado. Yo creo en tu corazón. Yo creo en lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer todavía en tu vida. Vamos a ser compañeros de la fe. Vamos a servir a Dios. Afirmá, afirmá, afirmá. El Señor te ha derramado dones. Quita todo miedo, Señor, de su vida. Activa esos dones. Señor, consuela su vida. Que su error, su fracaso, sus circunstancias de hoy no lo hacen un fracasado. Seguimos siendo, Señor, ovejas de tu prado. Seguimos siendo tus hijos, tus siervos, Señor. Oh Dios, tenga misericordia y la sangre de Cristo siempre perdonará los pecados del otro. Siempre el Señor confiará en tu vida. Siempre Dios va a sacar de tu vida lo que no sirve para que lo que sirve sea usado para la gloria de Dios. Señor, ministra en esta noche, Espíritu Santo. Hay una identidad como matrimonio que el Señor te da. Tenés que abrazarla. Desde ahí el Señor hace misión. Desde esa identidad que el Señor pone sobre ustedes es donde Dios te va a hacer saltar a su propósito, meterte en su propósito. Señor, bendecimos tu nombre en esta noche. Te glorificamos. Te damos gracias, Señor. Gracias. Te amamos, Padre. Te amamos, Señor. Trabaja en nuestros corazones, Espíritu Santo. Tú dijiste que nos vas a transformar hasta que Cristo sea formado en nosotros, Señor. Tú dijiste que el que comenzó la buena obra la va a culminar en el nombre de Jesús. Amén y amén.